Yo soy la doctora Gisela Analía Matos, soy matriculada del Colegio de Abogados de Matanza. Quiero agradecer por la convocatoria a Fojacero, a la doctora Movía, y bueno, vamos a hacer un lineamiento general respecto a lo que es un proceso de desalojo. Vamos a hablar del decreto de necesidad de urgencia y de la nueva ley de alquileres que se publicó el 30 de junio, con vigencia a partir del 1 de julio. Así que bueno, comenzamos con estos lineamientos generales, digamos, respecto al proceso de desalojo, cómo tenemos que hacer el planteo de una demanda de acuerdo a quién nos venga a consultar, porque nosotros estamos en nuestro estudio y nos puede venir a consultar una persona que quiere desalojar, la parte actora, o una persona que tiene un proceso de desalojo, o sea, por la parte demandada, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos. Decime si te puedo ayudar en algo, Giselle. A ver. Desde acá. Bien, perfecto. Espera un momentito. Bien. Ahí, ¿cómo se ve? Ahí se te ve todo el power. ¿Vos querés poner la pantalla completa? Sí. Ahí arriba. Ahí estamos. Exactamente. Bueno, comenzamos entonces. Hablamos de un proceso de desalojo. Decimos que es un procedimiento especial. Lleva el trámite sumario. ¿Y qué es lo que pretende este proceso? Se pretende la restitución de la tenencia de un inmueble a quien alegue y pruebe un legítimo derecho, ¿sí? Continuamos. ¿Quién puede ser actor en el procedimiento de desalojo? ¿Sí? ¿Quién puede demandar por desalojo? ¿Sí? ¿Qué es lo que debe acreditar el actor para iniciar este proceso de desalojo? Entonces, el actor debe acreditar un derecho personal para exigir judicialmente la restitución del inmueble. ¿Quién puede ser actor en un proceso de desalojo? ¿Quién puede demandar en un proceso de desalojo? Tenemos al titular registral, el poseedor, el locador, comodante, usufructuario, usuario, el heredero forzoso y el heredero testamentario. ¿Cómo se adquiere la tenencia de un inmueble? ¿Sí? Habíamos dicho que lo que se solicita, lo que se le pide al juez es la recuperación de la tenencia de un inmueble. ¿Cómo se adquiere la tenencia de un inmueble? La tenencia de un inmueble se adquiere por locación, por sublocación, comodato. Tenemos el caso del intruso. Y después tenemos en el derecho laboral cuando la vivienda forma parte de la remuneración. Es, por ejemplo, el caso de los encargados de casa de renta o los encargados de edificio. ¿Quién es el legitimado pasivo? ¿Quién va a ser demandado en un procedimiento de desalojo? ¿Contra quién se va a demandar? ¿Sí? Se va a demandar por quien está ocupando el inmueble y tiene obligación de restituir el inmueble. Lo que tenemos que tener presente acá es el marco del procedimiento del proceso de desalojo es un marco muy acotado, ¿sí? Acá, en este caso, en este proceso, lo único que van a discutir las partes y el juez va a tener que resolver es si el actor estaba legitimado para pedir la restitución del bien y si el demandado está obligado o no a restituir ese bien, ¿sí?
lo que tenemos que tener en cuenta es que el desalojo no procede contra el poseedor. El poseedor sí puede ser actor, pero no puede ser demandado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un demandado por contrato. En este caso tenemos el locatario, el comodatario, el depositario y el guardador. Tenemos el caso del intruso. ¿Quién es el intruso? Es el que ingresa al inmueble en forma clandestina o violenta. Después tenemos el tenedor precario, que es el que ingresa al inmueble por un préstamo dado en forma verbal, es un comodato sin duración, y después tenemos los casos de las uniones convivenciales. Ahora, vamos a llegar hasta acá, así continuamos con lo que es el tema de las medidas previas. Lo que yo les quiero, digamos, poner en resalto, decirles, contarles, nosotros estamos en nuestro estudio, viene una persona, nosotros podemos representar a cualquiera de las dos partes. Cuando viene el actor, ¿qué es lo que le tenemos que pedir? Y cuando viene el demandado, ¿qué es lo que le tenemos que pedir? ¿Sí? Cuando viene el actor, que nos dice, quiero desalojar a un inquilino que tengo porque no me paga el alquiler. Ahí tenemos una de las formas, digamos, una de los tipos de desalojo, que es por falta de pago. Tenemos por falta de pago, tenemos por vencimiento de contrato, tenemos por cambio de destino, tenemos por uso abusivo del inmueble, por transferencia prohibida, y tenemos el tema de que dentro de los objetos dice excepto desalojo, excepto falta de pago, que es el caso de los desalojos por intrusión, ¿sí? Entonces, ¿qué le preguntamos a nuestro cliente? Si tiene contrato, ¿sí? Si nos presenta un contrato, sabemos que puede ser o por vencimiento del contrato o puede ser por falta de pago. Ahora, nuestro cliente también nos puede decir, me usurparon la casa, ¿sí? Cuando nos dice esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ver? Hiciste la denuncia penal. ¿Cuánto tiempo hace que ocuparon esa casa? Si nos dice que el tiempo es menor a un año, bueno, o hacemos la causa penal, o si tenemos testigos, le preguntamos a nuestro cliente. Todo respecto de ese caso en particular. Ahora, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, cuando tenemos el tema de tenemos que, o sea, también nos puede ocurrir que nos venga a ver un demandado con una demanda de desalojo que tiene que contestar el traslado. ¿Qué nos va a traer? La cédula, nos va a traer la copia de la demanda y la documental que hay. Cuando nosotros vamos por el demandado, lo que tenemos que ver y hablar con nuestro cliente es, ¿pagaste el alquiler? ¿No lo pagaste? ¿Lo querés pagar? ¿No lo vas a poder pagar? Digamos, hablar con nuestro cliente respecto de ese caso en concreto. Ahora, ¿cómo vamos a contestar la demanda? ¿Qué es lo que vamos a decir en la contestación de la demanda? Si nuestro cliente nos dice, mira, no me puedo ir porque no puedo pagar en otro lado, no tengo dónde irme, ¿qué es lo que vamos a alegar? Que nuestro cliente es poseedor, que el demandado es poseedor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que alegar en un responde. Cuando vamos a lo que sería las medidas previas a una demanda, ¿cuándo las tendríamos que pedir? ¿Para qué nos sirven estas medidas previas? En los casos, por ejemplo, de cuando tenemos que iniciar un desalojo por intrusión, aunque tengamos causa penal y el fiscal haya pedido medidas, nosotros tenemos que ir al IPP, a la instrucción preliminar preparatoria. ¿Qué tenemos que ver? Si el fiscal pidió algunas medidas, si pidió esas medidas, si identificó a los ocupantes, ¿sí?
Igualmente, yo lo que sugiero siempre es pedir estas medidas previas a la demanda, iniciarlas como medidas preliminares y preparatorias, ¿sí? ¿Qué van a hacer es un proceso corto, se agota en un solo trámite, que es el mandamiento de constatación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a pedir? Que el oficial de justicia se constituya en el lugar, que nos individualicen quiénes ocupan el inmueble y en qué carácter ocupan. Esto es muy importante porque a posteriori, cuando iniciemos nuestro proceso, una vez que tengamos individualizados a los ocupantes, si la persona que está ocupando dice, me prestaron, por ejemplo, entonces ahí tiene obligación de restituir, o me alquilaron, por ejemplo, es de acuerdo a la respuesta que dé la persona que está ocupando el inmueble, es lo que nos va a servir de prueba posteriori para un proceso, para el proceso de desalojo en sí. Estas medidas previas las podemos pedir dentro del mismo proceso, las podemos pedir, digamos, anterior a este proceso. Entonces, cuando invocamos la prueba, cuando ofrecemos la prueba en la demanda, tenemos esta medida preliminar como medio de prueba. ¿Cómo iniciamos la demanda? En la demanda lo que tenemos que es pedirle al cliente, tenemos el caso del contrato, por ejemplo, qué es lo que tenemos que ver para iniciar esta demanda y acompañar toda la documentaria y después el juez no nos pida un previo. Cuando hay contrato, generalmente no los tienen, tenemos que cumplir con el código fiscal que es el cumplimiento del sellado de ARBA. Actualmente es el 0,5% del total del contrato, se carga en la página de ARBA y la página de ARBA nos va a dar la factura con el importe a pagar. Después, el pago de la tasa de justicia y de la sobretasa de justicia. La tasa de justicia, ¿cómo la calculamos? Calculamos el total del contrato, ¿sí? Al total del contrato le calculamos el 2,2%. Eso es lo que tenemos que pagar de tasa de justicia. La sobretasa de justicia sabemos que es el 2,2, es el 10% de ese 2,2%. Ahora, si lo que vamos a iniciar es un proceso de desalojo por intrusión, ¿sí? La tasa de justicia la vamos a pagar por monto indeterminado. Hay numerosos fallos donde se establece de que como al no haber un contrato y no haber un precio convenido respecto de la locación, la tasa de justicia se paga por monto indeterminado. Nos puede pasar que en el primer proveído nos pidan que abonemos la tasa y que estimemos un canon locativo. Eso lo tenemos que apelar inaudita aparte, ir a la Cámara. El fundamento es ese, que no hay un convenio, no hay un contrato y no hay un canon fijado. Y por ese motivo se paga la tasa de justicia y la sobretasa por monto determinado. ¿Cómo hacemos el planteo de la demanda? Como actores, iniciamos este proceso de desalojo por vencimiento de contrato, por falta de pago, decimos quiénes son los individualizados, quiénes son los ocupantes, y también se plantea contra cualquier ocupante, contra cualquier subocupante, subinquilino o tenedor precario, contra cualquier ocupante, siempre. Esto porque al momento de hacer el lanzamiento
Puede pasar que en el transcurso de lo que es el procedimiento, de lo que es el proceso, cambien las personas que están ocupando, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que perseguir es una sentencia que nos diga contra fulano, fulano, fulano y contra cualquier ocupante. Esa es la sentencia que nosotros tenemos que perseguir, que seguir. El juez nos tiene que decir eso en la sentencia. O sea, llegado el momento del lanzamiento, nosotros podemos, la persona que está dentro del inmueble se tiene que ir, tiene que desalojar, tiene que desocupar el inmueble. ¿Qué pasa con estos temas de la desocupación inmediata? Generalmente, si lo pedimos, en provincia de Buenos Aires no los dan, salvo en los casos que se justifique ese pedido. ¿Cómo lo justificamos? Que hay motivos de urgencia, que el actor no tiene dónde vivir, que está en situación de vulnerabilidad, pero todo depende del juzgado que nos admita o no este desalojo anticipado. ¿Qué dice el desalojo anticipado? Una vez trabada la litis, el actor puede pedir este desalojo anticipado previa caución real. La caución real es un mínimo, está fijada en 20.000 pesos hasta el final del proceso. Y el actor se hace responsable por los daños que pudiera ocasionar si esta demanda es rechazada. ¿Qué recaudos previos tomamos respecto del primer traslado? ¿Sí? Tenemos que previamente identificar el inmueble. Esto es sumamente importante, que identifiquemos el inmueble. Generalmente sacan las chapas municipales, sacan la identificación del inmueble, pintan los frentes de otros colores. Entonces, cuando nosotros, por favor, les pido silencio en los micrófonos. Cuando nosotros antes de correr ese primer traslado, antes de hacer la primera cédula, lo que pedimos, lo que vamos a verificar es que el inmueble esté identificado. No tenemos chapa municipal, identifiquémoslo con una fotografía del frente. ¿Esto qué nos va a evitar? Tener que volver a hacer un nuevo traslado, porque el oficial notificador nos va a informar que no ubica el inmueble o que no hay chapa municipal respecto, en ese inmueble no tiene chapa identificatoria. Otra cosa que también, previo a correr el primer traslado, averiguar, generalmente se averigua con los vecinos, eso le decimos a nuestro cliente, preguntarle a los vecinos en qué horario están, a qué hora se van, a qué hora vuelven, todo eso lo ponemos en el expediente. Si nosotros sabemos que la persona que está ocupando se van a las 7 de la mañana, pedimos que se haga con habilitación de días irracionables porque por información de los vecinos nos dicen que los ocupantes se van a las 7 de la mañana y regresan a las 7 de la tarde, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos que procurar es que en ese primer traslado podamos hacer la diligencia de notificación, ¿sí? De la demanda. Ahora, tenemos que hacer siempre por lo menos 2 cédulas, una a los ocupantes individualizados, a cada uno, y otra cédula que diga cualquier ocupante, siempre. El traslado es para todos, los individualizados más el cualquier ocupante. Cuando nos vuelve la cédula y está agregada al expediente, ¿qué es lo que tenemos que ver?
la que diga a cualquier ocupante, el oficial notificador tiene que informar en la cédula que pasó por el lugar, que pidió que se individualice a los ocupantes, si hay, si no hay más ocupantes que los que ya estaban, y de los que ya individualizó con las cédulas, con las otras cédulas, y que les va a dar un día y una hora que él va a volver para que estén todos. Esto generalmente pasa en los desalojos por intrusión. Bueno, esto ya lo explicamos. La demanda cuando es sin contrato, cuando es contra intrusos, tenemos que ver la IPP en el fuero penal, tomar esas medidas preliminares y preparatorias que les expliqué, el inicio, cómo liquidamos la tasa de justicia en un desalojo por intrusión que es por monto indeterminado, los recaudos de la cédula, que era lo que les expliqué recién, el notificador tiene que ir, tiene que informarles a los ocupantes que va a volver y tiene que identificarlos y dejar esa cédula, dejar esa notificación. Y después, otra cosa que es muy importante, que se informe si hay menores en el inmueble. En la provincia de Buenos Aires, sí o sí, se le da vista a la asesoría bajo pena de nulidad. Así que cuando nosotros tenemos información fehaciente, ya sea cuando nos contestan las demandas y nos dicen que hay menores viviendo ocupando el inmueble, o cuando el notificador en un desalojo por intrusión nos informa que hay viviendo menores, que están ocupando menores, automáticamente le pedimos vista a la asesoría. Lo que les quiero aclarar que la asesoría no es parte en el juicio. La asesoría tiene que ser notificada respecto de la ocupación de menores en el inmueble y tiene que ser notificada de la sentencia. Y si en el transcurso su señoría nos designa una audiencia, esa audiencia tiene que también ser notificada a la asesora de menores. Ahora lo vemos desde el otro lado, cómo tenemos que contestar una demanda de desalojo. Cuando nos viene a ver un cliente que tiene una demanda en su contra, un demandado por el desalojo, lo primero que tenemos que preguntarles es eso: ¿cuánto hace que vivís? ¿Tenés un contrato? ¿Cómo ocupaste? ¿Cuál es el origen de esa ocupación, de esa tenencia del inmueble? Lo que vamos a hacer es plantear excepciones de falta de legitimación activa y de falta de legitimación pasiva, ¿sí? En la falta de legitimación activa, generalmente, cuando los titulares no son titulares dominiales, se pone eso, contestamos así, que el actor no está legitimado. Estoy hablando desde el punto de vista del demandado y de cómo debemos contestarla. Que no está legitimado porque no es propietario, porque no es el titular de dominio, por ejemplo. O porque invoca en el contrato el carácter de propietario locador y no lo es, por ejemplo. Y en la falta de legitimación pasiva, siempre tenemos que poner que tenemos carácter de poseedores, que el demandado es poseedor, porque el desalojo no prospera contra los poseedores. Ahora, ese carácter lo tenemos que probar. Tenemos que acompañar toda la documentación que tengamos, por ejemplo, boletas a su nombre, facturas de servicios, tenemos que decir cuánto tiempo hace que está viviendo,
por ejemplo, facturas de servicios, pago de impuestos si los tuviere, todo lo que podamos aportar, prueba testimonial, todo lo que podamos aportar para acreditar que nuestro cliente es poseedor, ¿sí? De estas excepciones se le va a dar traslado a la parte actora. Lo que sí tenemos que tener presente que los procesos de desalojo no admiten reconvención. No admite la reconvención. No podemos reconvenir. Y muchas veces se plantea, pero tengamos presente que esa reconvención va a ser rechazada. ¿Qué pruebas podemos aportar? Todas. Con la demanda, la contestación de demanda, hubo planteo de excepciones, el actor se le va a correr traslado para que conteste esas excepciones. Con todo esto tenemos la litis trabada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pedir? La apertura prueba por el plazo de 30 días. Nos notifican cuando somos demandados, tenemos un contrato, no tenemos una firma certificada, por ejemplo. Entonces, si nos viene a ver una persona y nos dice, sí, mira, yo lo firmé, nosotros igualmente tenemos que negar la firma. Tenemos que decir que no, que esa firma no corresponde a nuestro cliente. ¿Sí? La parte actora va a pedir una pericial caligráfica para el caso de desconocimiento de firma, de contrato, y después, bueno, aportamos todos los medios de prueba, documental, confesional, informativa, testimonial. En la prueba informativa que podemos pedir que se expida de SUR sobre la boleta que se adjunta, o si el demandado solicitó el medidor a su nombre, o por ejemplo, si a AISA, a la empresa de agua, para que informe si el demandado solicitó un medidor a su nombre, o cómo se encuentra registrado dentro de la empresa, y para que se expida sobre la autenticidad de las facturas que se están acompañando. Una vez que tengamos cumplido toda esa etapa de prueba, ¿sí? Pedimos se nos dicte sentencia, se nos dicte esa resolución. Cuando tenemos los desalojos por intrusión, causa penal, dentro de las pruebas pedimos que se nos remitan a defectum videndi probandi esa causa penal, ¿sí? Que también va a servirnos como prueba. ¿Qué nos va a decir el juez en esta resolución? Si la demanda se admite o se rechaza. Si se admite, va a ordenar el lanzamiento del actor o de cualquier otro ocupante en el plazo que vuestra señoría fije, ¿sí? Y además, tenemos que, una vez que si nos rechaza la demanda, nos va a rechazar y nos va a decir por qué. Porque, por ejemplo, en la sentencia nos puede decir que el demandado, en este caso, acreditó su carácter de poseedor. Entonces, como la acción de desalojo es una acción personal y no real, lo que nos va a decir es concurra por la acción de desalojo real que corresponda, que en este caso sería una acción reivindicatoria en tanto y en cuanto el actor sea titular de dominio. ¿Qué hacemos con esta sentencia? La notificamos, tenemos que notificar a la asesoría de menores, ¿sí? Esta sentencia está sujeta a recursos, según cómo nos beneficia o no la sentencia, podemos recurrir por vía de apelación,
está sujeta a recursos. Así que una vez que esté firme la sentencia, continuamos con lo que sería el cumplimiento de la sentencia. Con esa sentencia nos van a regular los honorarios, nos van a pedir el pago de los aportes, algunos juzgados también nos piden ingresos brutos, si hay menores en el inmueble nos van a ordenar que diligenciemos, que hagamos y diligenciemos oficios, distintos oficios, son 3 oficios que nos piden para que tienen que estar en el momento del lanzamiento presentes, y una vez que tenemos eso ya diligenciado, que acreditamos el diligenciamiento y pagamos, o sea, acreditamos la boleta de los pagos, vamos a pedir que se nos ordene un mandamiento de lanzamiento. En este mandamiento de lanzamiento tenemos que poner al oficial de justicia con todas, absolutamente todas las facultades. Lo que tenemos que tratar es que este lanzamiento, esta diligencia, no sea rechazada, o sea, que no sea fallida y que tengamos que volver a hacerla. Una vez que dejamos el mandamiento, vamos a hablar con la oficial notificadora, la oficial de justicia en este caso va al domicilio y habla con esta gente a ver si puede persuadirlos a que desocupen antes de que se haga esta diligencia de lanzamiento. Les explico que esta diligencia es bastante traumática. Si hay animales tenemos que ir con representante de zoonosis, nos lleva mucho tiempo prepararla. Entonces, todo trámite previo que podamos hacer para saber si esta gente sigue viviendo, si ya se fue, y podamos aportarles información al oficial notificado, al oficial de justicia, todo eso nos va a ayudar para poder hacer la diligencia, para poder llevar a cabo la diligencia con la menor cantidad de requisitorias posible. Ahora, lo que yo recomiendo siempre es que este mandamiento de lanzamiento se haga con facultando, o sea, el oficial debe tener todas las facultades: auxilio a la fuerza pública, asistencia de un cerrajero, representante de la asesoría de menores, o sea, todo lo que podamos pedir dentro de ese mandamiento, que el oficial de justicia tenga las facultades suficientes, lo tenemos que pedir. Bueno, hasta acá, no sé si me quieren hacer alguna pregunta y continuamos con el decreto de necesidad de urgencia por el tema del COVID-19, cómo nos tenemos que manejar con los contratos que están vigentes. Gise, tenés un par de preguntas en el chat que estuvieron haciendo, no sé si querés que te las lea o... Acá hay una bastante larga que nos dice el iPhone de Florencia, que preferiría que se quite el silencio del micrófono para que ella misma te haga la pregunta. Florencia. No sé qué prefieren, si quieren que sigan explicando por el tema del COVID o esperamos acá y contestamos las preguntas, o contestamos las preguntas. Si querés esperar a que nos hagan también todas las preguntas para que no se mezclen, porque acá ya cortamos con uno y para seguir con el DNU estaría bueno ya que queden todas las preguntas contestadas. Perfecto. Entonces, Florencia tiene una pregunta. Hola. Vamos. ¿Se escucha? Sí. La pregunta era, en el caso que hay un contrato, pero que fue hecho bastante precario y firmado por la hija de los propietarios. En este caso era una persona que venía firmando contratos de estas mismas características con los propietarios, y el segundo, tercer contrato lo firma la hija porque por alguna razón los propietarios no pudieron.
Resulta Ahora, que... te sí, pregunto, ¿en ese contrato la hija está en carácter de locadora o está en carácter sí, de propietaria? de locadora. Perfecto. De hecho, el contrato dice que es como continuación del contrato anterior entre las partes que eran propietarios y la persona esta que alquila el inmueble. Bueno, y resulta que a 5 meses de finalización del contrato dejan de pagar el alquiler. Entonces se los intiman por carta de documento para que lo pagaran, nunca pagaron, y en mayo finaliza el contrato. Y obviamente no abandonaron el inmueble. Entonces yo no sé si se puede iniciar el desalojo por finalización del contrato con ese contrato, o si ese contrato no sirve porque fue firmado por la hija, o en qué carácter iniciarlo. Eso tengo que verlo, porque si vos primero me dijiste que eso era un contrato y después me dijiste que era una continuación de un contrato originario. Claro, dice, o sea, está como contrato, pero en el contrato, al principio, digamos, dice que se inicia, que se firma este contrato como continuación del anterior, siguiendo las mismas cláusulas que tenía el anterior, pero cambiando obviamente las fechas y demás. Es una falta de pago. Y Si vos estás como locadora. no sé si se me ve en la cámara, pero bueno, te lo leo, si no, lo tengo acá igual. Si querés, hacemos una cosa, Florencia. Me mandás por WhatsApp, Dale. me mandás por WhatsApp y lo vemos, leemos todo, me mandás por el mail la documentación que tenés, Dale. la veo, la leo y bueno, y te doy una mano, te trato de darte mi punto de vista. Tienen Dale, a por su favor. disposición el mail de Foja Cero, Porque, chicos, donde solicitaron inscripción, pueden mandar la consulta al mail, nosotros se la derivamos a la doctora Mato. O directamente le damos el mail de la doctora como para que se contacten ustedes. porque te explico, Florencia, cómo digamos, esto es un tema de observación y de ver qué documentación tenemos. Como tenemos que leer para iniciar o para contestar una demanda, tenemos que leer lo que tenemos. Así que yo no tengo problema. Si vos me querés, me mandás, lo leo, lo miro y te doy mi punto de vista. Dale, por favor. Sí, te voy a escribir. Gracias. No, por nada. Continúo. Perdón, tenemos a la doctora María Belén Carchut que nos pregunta, y en los casos donde el inquilino con contrato desaparece, no entrega llaves y quiere arreglar pago aún sin entrega de llaves, por menos de un mes de alquiler, ¿también va a preliminar porque no habría nadie en la propiedad? Sí, que el inmueble está desocupado, para que se constate que el inmueble está desocupado, que hubo abandono de la locación. Bien. Tenemos otra, el doctor Ortieli Matías. ¿Un heredero puede pedir desalojo de otro heredero de un inmueble del acervo hereditario? ¿Cómo acredito la calidad Sí, de heredero puede. forzoso con partidas de nacimiento y de función? Sí, puede. El heredero forzoso está legitimado. El heredero forzoso está en posesión de la herencia a partir de la muerte de su causante. El heredero forzoso. Bien, dame un minutito que tenemos unas preguntitas más. Acá tenemos otra que dice, ¿en qué caso las costas podrían ser soportadas por el actor y no por el demandado? Hablando de un desalojo de falta de pago de alquiler. ¿En qué caso? Cuando la demanda es rechazada. Acá te preguntan sobre los oficios que mencionaste, ¿a quiénes se libran? Los 3 oficios que habías estado mencionando. A bienestar social, a minoridad y el tercero a la asesoría de menores. A bienestar social, a minoridad y el tercero a la asesoría de menores. Sí. Bien. Sí. Tenemos otra, bueno, este es el de Florencia. ¿Es válida la posesión con un contrato de cesión de derechos y acciones privadas con firma certificada por escribano? ¿Válida para qué? ¿Como actor o como demandado? Ahí le consultamos. ¿Quién preguntó?
Preguntó la doctora, espera que... Janina Giacinto. Si te querés deshabilitar el micrófono, Janina. Jessica, perdón, Jessica Giacinto. Y me lo saca. ¿Estás por ahí, Jessica? Yo Se estoy fue viendo la la pantalla doctora. principal de Gisela, por eso no las busco a todos. Si no, después lo terminamos de contestar. Tenemos otra pregunta que dice, ¿es viable una acción de desalojo cuando el actor no es titular dominial y solo posee boleto de compraventa, faltándole el sellado? Fotos de cuando construían y las boletas anteriores. Sí, es viable. Ahí está. Viable. ¿Tiene Hola. contrato de alquiler? Hay un contrato. Repetime otra vez, Jessy, por favor. Dice, la doctora Diganchi Elizabeth dice, ¿es viable una acción de desalojo cuando el actor no es titular dominial y solo posee boleto de compraventa faltándole el sellado? Y después agrega, fotos de cuando construían y los boletos anteriores. Es viable si hubiera un contrato. Es una usurpación. Ahí está, ahí la tenemos a la doctora. Sí, sería Buenas tardes, viable. doctora. Buenas tardes. Sí, es ¿Cómo viable, le va? sería viable. En este caso En la tenían los boletos. Ah, bien. En la usurpación, cuando usurparon, ¿hizo la denuncia penal? No. Sí. ¿Cuánto hace que usurparon? Menos de un mes, 20 días aproximadamente. Sí, es A viable. los Sí, 3 días más o menos de que usurparon, fuimos a hacer la denuncia penal. sí, es viable. Todavía no fueron notificados. ¿El fiscal tomó alguna medida? Todavía no, porque esto es en Alejandro Korn. La verdad que demoran bastante y la comisaría tiene un solo móvil para notificar. Yo lo que te diría es que pidas una medida preliminar y preparatoria para que identifique a los Eso la ocupantes verdad y que en no qué lo sabía, doctora. y en qué Después carácter puedo mandarle un ocupan. mail para si me puede guiar cómo hacerlo porque sería la primera vez. Sí, Muchas sí, gracias. sí, lo hablamos el caso en concreto y te doy mi punto de vista. Bien, Muchas gracias, doctora. No, por nada. Continuamos con la pregunta del doctor Maximiliano Borgi que dice... ¿qué ¿Podría pasa? retomar mi pregunta? Perdón. Sí, Había perdón, quedado colgado, era la de la sesión de derechos. te doy la palabra, dale. Sí, mi duda es, la persona posee el bien a través de una sesión de derechos que la realizó a través de instrumento privado solo con certificación de firma. Ahora me entero que las sesiones de derechos solo son válidas para determinar la posesión del bien y poder después escriturar o capir la propiedad, como sea, a través de una escritura protocolizada, que no sirve más la sesión de derechos privadas. ¿Esto es así? Para poder después acreditar la titularidad, tanto como para escriturar como para desalojar si interviene algún ocupante en el lugar. Ya, eso hay que ver la sesión y hay que ver de qué fechas son las sesiones. No te lo puedo decir así. Hay que ver de qué fechas son, porque si vos tenés sesiones de boletos hechas durante, no sé, 20 años, no te puedo decir. Él al tener un boleto es poseedor, ¿sí? Si hay, por ejemplo, una usurpación, está legitimado para desalojar. O sea que no es invalidante el hecho de que sea por escritura o sea por acuerdo privado, si se quiere. No. El poseedor puede ser actor, no puede ser demandado, pero sí puede ser actor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gisa, seguimos con otra pregunta más que dice, ¿qué pasa con los cánones de contrato que se vencieron durante el ASPO y si el locatario decidió quedarse hasta el... ¿Qué pasa con los contratos que se vencieron durante el ASPO y si el locatario decidió quedarse hasta el 30 de septiembre? ¿Se puede actualizar conforme los Eso lo explico ahora. Bien, Es el decreto de necesidad de urgencia. Bien. Acá tenemos a Estefanía que pregunta en caso de un desalojo de un local comercial. Se notificó en el mismo a la inquilina y a los subinquilinos y ocupantes. La inquilina respondió en su carácter de tal, el juzgado pide notifique o desista de tenedores y o intrusos. ¿Tiene sentido notificarlo o desisto?
No, cualquier ocupante, contra cualquier ocupante. Y si ya notificó con cualquier ocupante al tenedores o eso lo tendría que desistir, pero tiene que tener la cédula ya diligenciada e informada contra cualquier ocupante. Ya sea de vivienda o de local comercial, la sentencia tiene que ordenar el lanzamiento de la persona individualizada o cualquier ocupante. Esto es por lo que les... Porque la pregunta dice que la inquilina ya contestó, o sea, la inquilina ya se presentó. Tendría que desistir de los subinquilinos y ocupantes. Pero está el resto, está la otra cédula. Sí, dice que, te lo voy diciendo yo porque la doctora no tiene micrófono. Lo que dice es que se notificó a la inquilina y a subinquilinos y ocupantes. La inquilina respondió en carácter de tal, pero el juzgado pide o que notifique o que desista de los tenedores o intrusos. Se notificó a los dos. Yo notificaría. Bueno. Yo notificaría a los tenedores e intrusos también. Esto porque es, en el transcurso del proceso puede cambiar. Puede cambiar la persona que está ocupando. Entonces, hagamos una notificación más y tratemos de abarcar todo. Tengo la próxima pregunta que dice, si el contrato vence el 30 de agosto, el mes de septiembre el locatario abonaría igual que en agosto, pero ¿cuál sería la diferencia que tendría que abonar por septiembre cuando acabe el mes? Porque terminó el contrato en agosto. Si terminó el contrato... Eso lo explico ahora con son todas preguntas por el tema del decreto de necesidad de urgencia. Perfecto. Al ser demandado un desalojo, la heredera de la copropietaria sin declaratoria de herederos, ¿puede presentar constancia del inicio de la sucesión a fin de acreditar la personería y que no se proceda a la tenencia anticipada solicitada por la actora? En este caso, si es heredera, es poseedora. Si es heredera forzosa, es poseedora. Bien, perfecto. Eso es lo que yo alegaría. Bien. Dame un minutito que sigo. El caso de coheredero, uno de ellos ocupa el inmueble, los otros coherederos, ¿pueden pedir el desalojo? No, si son herederos forzosos, no, se va si son herederos forzosos, no, porque son todos poseedores. Bien, acá tengo la doctora Mónica Olmedo que te dice, también me exigieron oficio al municipio a los fines de solicitar asistencia de zoonosis, ambulancia, y con respecto a la fuerza pública me solicitaron oficio a la comisaría del lugar. Propietario hace 6 años alquila de manera verbal. Auxilio de fuerza pública. Auxilio de fuerza pública. Es el oficial de justicia el que va a requerir ese auxilio. Bien, perfecto. Ya facilitamos el mail para que hagan las preguntas, voy contestando a medida que van preguntando a mí también. El PowerPoint, Gisa, me están preguntando si querés que lo enviemos, eso queda a criterio tuyo. Sí, sí. Bien. Dame un minutito. Noelia Jaime, si querés hacerle pregunta por voz a la doctora, habilitate el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho bien, Gise. Sí, perfecto. Perfecto. Yo tuve sentencia de desalojo, pero los honorarios me los, te cito textualmente, en cuanto a los honorarios, difirieron la regulación para la oportunidad. ¿Qué tendría que esperar? ¿A que quede firme con la notificación y cuando voy a pedir el lanzamiento me van a regular? Porque no, en este caso no me los regularon. Te van a pedir, no te los regulan, te van a pedir que estimes un canon locativo, ¿sí? Y respecto a ese canon locativo estimado te van a regular. Bien, y una consulta más.
tengo un inmueble donde se arregló con palabra con la demandada, bueno, que se retire, ella se retiró dejando deuda, dejando varias cosas, y nunca llegué a notificarla del desalojo. Ella está viviendo en otro lado, yo por el cobro ejecutivo tengo la nueva dirección, pero no sé si las costas se la van a imponer a mi cliente, atento a que ella desalojó, se fue rápidamente cuando supo, bueno, que estábamos con acciones judiciales. Eso tenés que denunciarlo en el expediente, que el desalojo está, el inmueble está desocupado, que se haga una constatación y que se proceda a la entrega de la tenencia del inmueble al actor. Bien, pero el tema Pero de en este caso, no, las costas no las van a decretar. O sea, si cuando vos iniciaste el inmueble estaba ocupado, eso lo tenés que denunciar en el expediente. Bien, lo denuncio y bueno, la Sí, cuestión tenés que es denunciar que el inmueble se encuentra desocupado y que se disponga la tenencia del inmueble a favor de la parte actora. bien, y el pago de tasa sobre tasa y demás, solicito la Eso se tiene que exhibición haber atento pagado con el al inicio. Eso se tiene que haber pagado con el inicio. Si no, Claro. si no, no te dan traslado. Claro. No, claro. No, sí, el traslado se corrió, pero nunca estaba. Si no, Bueno, pero muchas vos gracias, la tasa y doctora. la sobretasa, la tasa y la sobretasa la tenés que haber acompañado con el inicio. Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Ya estaría paga. No, por nada. Bueno, tenemos las últimas dos, que dice, si no se conoce o no se tiene exactitud de los nombres de quienes ocupan la propiedad de desalojar, ¿cómo se procede? Medida preliminar y preparatoria. ¿Quiénes ocupa? Que el oficial de justicia individualice quiénes son los ocupantes y en qué carácter ocupan. Bien. Tenemos la otra que dice, habiendo vencido el contrato de 2013, iniciado desalojo en el 2019. ¿Es viable iniciar un cobro ejecutivo de alquileres o ya está prescripto? No, son los últimos 5 años. Bien. Tenemos otra más. Quiero saber... Tengamos presente que cuando nosotros tenemos la alternativa de poder reclamar, uno tiene que reclamar todo. La carga de decir que está prescripto o que no corresponde es de la otra parte. Exacto. Reclamar. Bueno. Bueno, claro. Acá tenemos un doctor que nos dice, quiero saber cómo asesorar a garantes. Los locatarios no pagaron más el alquiler desde el comienzo de la cuarentena ni cumplieron con el pago de los servicios. ¿Los garantes tienen algún medio de defensa? ¿Cuál sería el mejor asesoramiento con ellos? El tema de la garantía es que el garante tiene que responder. Generalmente se trata de, la única opción que tiene después es de repetición, pero el que tiene que responder es el garante. Bien, y creo que acá, ya está, acá tengo, no tengo micrófono. Propietario de 6 años alquila propiedad de manera verbal con inquilina, nunca firmaron contrato, hace unos meses dejó de pagar. ¿La causal del desalojo cuál sería? ¿Vencimiento de contrato verbal? Falta de pago. Falta de pago, perfecto. Bueno, con este tema terminamos con las preguntas. Jessy, si querés seguir con el tema del DNU del COVID, le damos para adelante. Una cosa, respecto de la última pregunta, sí. Si la inquilina está hace 10 años y tu cliente es titular de dominio, yo previamente pediría una medida para ver ella qué invoca y me parece más que habría que ir por una acción real de reivindicación, más que por un desalojo. Eso habría que ver qué documentación hay y qué es lo que nos dice nuestro cliente. Bien, siendo titular de dominio, y si hace 10 años que está la inquilina, yo lo que recomendaría es una acción de reivindicación, no un desalojo. En breve les voy a dejar en el chat la dirección de correo de Gisela, Gisela, obviamente si estás de acuerdo, si no podemos... Ahora, si cuando se hace...
Esta medida es muy importante, porque si se hace, cuando se hace esta medida, la persona que está ocupando sale y dice, a mí me alquilan verbalmente hace 10 años, me alquilan, entonces tiene el carácter de locadora, de locataria. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene obligación de restituir. Entonces vamos por desalojo y esa medida no sirve de prueba. O dicen, me prestaron, también, es de acuerdo a lo que responda. Por eso, siempre en la medida, lo que yo suelo poner es eso, para saber si voy por vía de desalojo o voy por vía de acción de reivindicación. Excelente. Bueno, ya está, podemos seguir. Podemos seguir, sí, ya no tenemos más preguntas. Muchos agradecimientos. Bueno, acá voy a tratar de responder respecto a esta situación de pandemia y de cuarentena que nos está tocando vivir, que es inédita, nunca jamás vivida. Es una situación muy particular, muy especial. ¿Cómo nos tenemos que manejar ante esta situación? Tratar de recomendar a nuestros clientes cómo podemos llevar adelante todo esto. Tenemos primero este decreto de necesidad de urgencia, que habla sobre el tema de los inquilinos. Entonces, ¿qué nos dice este decreto? En principio, se va a regir en principio, dicen, hasta el día 30 de septiembre del 2020. En principio, no sabemos, se puede llegar a extender o no. ¿Qué nos dice este decreto de necesidad de urgencia? Se suspende la ejecución de la sentencia de desalojo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo es que se va a suspender la sentencia, lo que se suspende es el lanzamiento. Nosotros los desalojos los podemos iniciar, ¿sí? Lo que se suspende es la sentencia. Ya tenemos un desalojo, como me pasa a mí, en periodo de prueba, yo sigo hasta tener mi sentencia. Lo que no puedo es hacer el lanzamiento, es ejecutar esa sentencia hasta el 30 de septiembre. Después, prorroga los contratos de locación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un contrato que se venció en abril, sí o sí lo tengo que prorrogar hasta el 30 de septiembre. Automáticamente quedan prorrogados. ¿Sí? ¿Qué tiene lo importante de esta prórroga? El Código Civil y Comercial dice que el fiador responde hasta el día del vencimiento del contrato. Con esta prórroga, el fiador, el garante, que creo que hubo una pregunta respecto a ese tema, continúa siendo responsable hasta el día 30 de septiembre. ¿Y qué dice respecto del valor, del importe del alquiler que haya que pagar? Que hay que cobrarles a valor de marzo. Ese es el valor que hay que cobrar. Ahora, dice que para inmuebles, que para vivienda vivienda que tengan destino urbano-rural, que sean inmuebles de servicio, comercio, industria y ejercicio de profesiones liberales, cuando el locatario es pymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas. Los únicos contratos que dice que están excluidos es cuando la locataria dependa de ese canon para cubrir sus necesidades básicas y de su grupo familiar conviviente, debiendo probar tales extremos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una sentencia de desalojo. Igual, digamos, el tema se complica, porque ahora con el tema del aislamiento y de lo que no se pueden hacer trámites presenciales, tampoco podríamos llevarlo a cabo, pero estamos hablando de lo que sería
teóricamente, tengo una sentencia de desalojo, la quiero ejecutar porque mi cliente depende de ese canon locativo para cubrir sus necesidades y está en estado de vulnerabilidad, yo tengo que presentarlo en el expediente, alegarlo y probarlo, y pedir que se ordene igual ese lanzamiento. Pedir que se ejecute esa sentencia. ¿Qué dice respecto de la prórroga? Sí, los contratos que vencieron desde el 20 de marzo en adelante o con vencimiento anterior, el locatario tiene la opción, ¿sí?, de respetar esa fecha de vencimiento pactada. Dice, mira, yo me voy, no hay problema, te dejo el inmueble. O continuar hasta el 30 de septiembre o anterior. Marzo, me puedo ir en abril, me voy en mayo, me voy en junio. Ahora, lo que me está pasando en la práctica, yo tengo un contrato que se venció el 30 de abril, la chica si quiere mudar, y no se puede mudar acá en Capital porque está prohibido, no puede mudarse. Le dicen que no se puede mudar, no puede hacer la mudanza. Entonces continúa pagándome el valor que me estaba pagando. Esto es hasta ahora y en principio hasta el 30 de septiembre. Se prevé una notificación fehaciente. Esto generalmente se habla. El locatario llama por teléfono, llama al locador y le pregunta, escúchame, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a quedar? 90% dice que se va a quedar. El 90% le dice que no, que se queda. Se prevé una notificación fehaciente con un plazo no menor a 15 días. Pero bueno, ahora el tema de las notificaciones se hace por vía WhatsApp, también por carta documento, pero yo generalmente cuando vienen a consultarme trato de hablar o con el locador o con el locatario para poder acordar cómo poder continuar con esto dentro de esta situación que es particular y es nueva, es inédita. El importe a pagar es a marzo del 2020. ¿Sí? El importe que se paga, que tiene que pagar el inquilino. ¿Qué pasa? Ahora los contratos, estos que están vigentes, ya después con la nueva ley de alquileres ya vamos a ver que no, generalmente son escalonados, ¿sí? Ahora, si hubiera un aumento de marzo, hay un aumento posterior, hay dos opciones. Yo hablé con los inquilinos, por ejemplo, decían, mira, ahora te viene el aumento de, por ejemplo, 2.500 pesos. Si vos no me los podés pagar, los negociamos después, me los tenés que pagar en cuotas. Si me los querés pagar, no hay ningún problema. Eso es lo que se habla con los, o sea, yo hablé con los inquilinos. Algunos inquilinos me dicen que después, que ellos para octubre no quieren tener deuda. Entonces de pronto me dicen, te pago el valor de marzo, espérame 10 días, espérame 15, 20 días, o te lo voy dando de a poco. Eso es, digamos, convención de partes. Esto hay que hablarlo con el inquilino. El decreto lo que dice es que los aumentos, estos aumentos escalonados que quedan, se cobran a partir de octubre en 3 o 6 cuotas a convenir. Esos aumentos se pagan sin interés. Eso es a convenir con el inquilino. Ahora, si la deuda es por falta de pago, o sea, si el inquilino directamente dejó de pagar, también se hace por acuerdo de partes a partir del mes de octubre en 3 o 6 cuotas y se prevé una tasa de interés que no puede ser mayor a la tasa de plazo fijo en pesos a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Eso es lo que dice la ley de
el decreto de necesidad de urgencia. No sé si estarán respondidas todas las preguntas respecto a este tema, que me habían preguntado cómo se tenían que manejar. No sé si ya están aclaradas esas dudas. En el chat no tenemos ninguna duda sobre esto, así que muy claro todo. Entonces están aclaradas las dudas que me habían preguntado respecto de esto, de cómo se tenían que manejar. Exactamente. Perfecto, perfecto. Vamos Bueno, a continuar. ahora, y como si esto fuera poco, con todos los decretos de necesidad urgente y las cosas nuevas que salen y tenemos que leer y actualizar, el 30 de septiembre se publica en el boletín oficial esta ley de alquileres 17.551. Una ley nueva que modifica algunos artículos del Código Civil y Comercial, y que bueno, como toda cosa nueva, vamos a tener muchísimas dudas, y a medida que vaya transcurriendo el tiempo y vayamos operándola, digamos, que vayamos, digamos, empecemos a hacer los contratos nuevos y todo esto, se van a ir aclarando todas estas dudas. Yo, hoy por hoy, lo que le quiero transmitir es más o menos qué nos dice la ley respecto de cada cosa, y cómo nos tendríamos que manejar. Lo que sí les digo es, como primera observación, es para los contratos que la ley es vigente a partir de, digamos, del 1 de julio, no para los contratos anteriores. O sea, los contratos que están en proceso de ejecución y que están vigentes, no. Es a partir de los contratos que se celebren a partir del 1 de octubre. ¿Por qué les aviso esto? Porque cuando venga un cliente con un contrato, digamos, anterior, nosotros tenemos que manejarnos con lo anterior, no con esta ley nueva. Ya he visto algunas cartas documento que envían que reclaman ya antes, cuando todavía no estaba publicada, contestado una carta documento donde se le reclamaba el inquilino el depósito a valor actualizado y qué sé yo. Pero no, es a partir de los contratos que se celebren a partir del 1 de julio del 2020. ¿Qué nos dice esta ley? Tiene 24 artículos, modifica cada artículo del Código Civil y Comercial, y dentro de los lineamientos generales, ¿qué es lo que nos dice? Toma primero las locaciones en general, porque las locaciones no solamente se refiere a los inmuebles, toma las locaciones en general, después toma las locaciones de los inmuebles y después habla de locaciones con carácter habitacional. ¿Sí? Hay cosas que se pueden hacer dentro de lo que es habitacional y no, por ejemplo, las locaciones comerciales. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener presente eso. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, primero, nos habla de que en los contratos se tiene que pactar un domicilio, aparte del domicilio físico, se tiene que pactar un domicilio electrónico. Tiene que estar en el contrato, ese domicilio electrónico. ¿Y qué efectos tiene cada domicilio? Tienen que coexistir los dos domicilios. ¿Y qué efectos tienen? Pueden tener los mismos efectos los dos domicilios, ¿sí? El electrónico y el domicilio físico, o se puede fragmentar. ¿Qué quiero decir con esto? Puede decir, para tales efectos, el domicilio electrónico, para tales efectos, el domicilio físico. Eso lo puedo hacer en el contrato, lo puedo aclarar, lo puedo dejar aclarado en una cláusula, ¿sí? O pueden coexistir y para todos los efectos. Después habla de lo que es el corretaje inmobiliario.
que dice que en este caso, que en la locación de inmuebles únicamente puede intervenir el martillero público. Ahora, nosotros como abogados, si bien no podemos intervenir en lo que es el corretaje inmobiliario, esto que es publicar un inmueble para que va, digamos que va a ser locado. Lo que sí hacemos como abogados es, primero, el asesoramiento a nuestros clientes. Y después, redactar un contrato de locación, hacer la redacción de un contrato. O sea, esta actividad para nosotros no está vedada. ¿Sí? Es lo que yo les aclaré recién, que es muy importante, para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Entonces, ojo con esto, si tenemos que contestar una carta documento o tenemos que, nos viene a ver una persona, tenemos que ubicarnos qué ley aplicamos, qué es lo que aplicamos respecto de este contrato, ¿sí? Y modifica el plazo mínimo que en el Código Civil anterior al Código Civil y Comercial teníamos plazo de 2 años en urbana, 3 años en 2 años en vivienda, 3 años en comercial. El Código Civil y Comercial unifica plazo mínimo, lo unifica a 2 años, y ahora la nueva ley de alquileres modifica este plazo mínimo a 3 años, ¿sí? Ese es el plazo mínimo de las locaciones, ya sean comerciales o sean de vivienda. Esta ley también toma un término que dice locación habitacional. El precio de la locación, ¿cómo lo fijamos? El precio de la locación lo tenemos que fijar nominalmente, ¿sí? Por ejemplo, 20.000 pesos por los 3 años. Ahora, con todo este problema que hay con el tema de la inflación, ¿cómo hacemos para fijar un valor nominal, no escalonado, un valor fijo, en un plazo de 3 años, que va a ser siempre el mismo valor? Por eso se dio a publicidad en varios programas que decían que en este momento la locación de un departamento de 2 ambientes, por ejemplo, acá en Capital, estamos hablando del orden de unos 15.000 pesos. Y que ahora, con todo este tema, ya tendríamos que arrancar, porque digamos, para cubrirnos, de por lo menos 25.000-30.000 pesos. ¿Sí? Como para mantener un valor más o menos constante respecto de lo que es todo este tema inflacionario que estamos viviendo. ¿Qué dice? Un único valor, no sé, 20.000 pesos. 20.000 pesos, fijarlo por los 3 años. Ajustados anualmente. ¿Sí? Se ajusta anualmente. Y acá hace la salvedad. Y habla, dice, destino habitacional para destino habitacional, o sea, vivienda, nada más. La cláusula de ajuste anual, o sea, yo empiezo mi contrato, por ejemplo, 20.000 pesos, hasta el periodo 12. En el periodo 13 aplico esta cláusula de ajuste, ¿sí? Esta cláusula dice que la mitad es por la evolución de los salarios, el RITE, y la otra mitad es por la evolución de la inflación que mide el INDEC, que es el IPC. Estas fórmulas las va a publicar el Banco Central. O sea, yo en el mes 13 me fijo cuál es la fórmula y ahí tengo que aplicar esa cláusula de ajuste. Ahora, la ley hace la salvedad que es únicamente para las locaciones con destino habitacional.
Otros destinos, como por ejemplo comercial, se puede aplicar otro índice. ¿Sí? ¿Qué nos dice del depósito? El depósito es el equivalente a un mes de alquiler, al primer mes de alquiler. Ese es un solo mes que se puede pedir como depósito. Y se debe restituir a la fecha de finalización del contrato, al momento de la entrega del inmueble, valor actualizado. ¿Qué quiere decir? A la fecha del último mes. ¿A qué está obligado el locador? Al pago de el impuesto. Acá en Capital es ABL, en provincia es, en realidad en Capital se llama AGIP, y en provincia es el impuesto de ARBA. Y las expensas extraordinarias en el caso de los edificios. El locatario ¿a qué está obligado? Al pago de las facturas de servicios, que son los que consume, y al pago de las expensas ordinarias. Habla de todos los gastos habituales y normales del inmueble. Sí. ¿Sí? Ahora tenemos que el locador tiene la obligación de declarar este contrato en AFIP. Que AFIP va a habilitar un lugar, una página, o sea, por vía web, donde se deba ser declarado. Y dice que, llegado el momento, ante cualquier acción judicial, el juez debe requerir informes a la AFIP para ver si este contrato está registrado o no. Resolución anticipada, ¿qué opción tiene el locatario? ¿Sí? Respecto de si puede rescindir anticipadamente o no. Transcurridos 6 meses del contrato de locación, debe notificar al locador su voluntad por medio fehaciente con una anticipación de 30 días. Y paga en concepto de indemnización el equivalente de 1 mes y medio de alquiler. Después, si esa opción la realiza cuando transcurre el primer año, la indemnización es 1 mes de alquiler. Vigente. Después, vuelve a hacer la salvedad. Para los inmuebles destinados a vivienda, estos inmuebles habitacionales, si el locatario decide rescindir el contrato una vez que transcurrieron los 6 meses, pero notifica al locador 3 meses antes su voluntad de rescindir, no tiene que pagar nada. Rescinde y no paga nada, no paga indemnización. ¿Qué pasa con el tema de las renovaciones del contrato? En este caso es, también hace la salvedad, que dice las locaciones destinadas a vivienda. Por eso cuando leamos la ley, prestemos especial atención cuando hace estas salvedades, que para el resto de las locaciones no las hace. Entonces, podemos hacer. Por ejemplo, el tema de la cláusula de ajuste. Dentro de los 3 últimos de vigencia del contrato, cualquiera de las partes puede convocar a la otra para, por medio fehaciente, dice, para poder renovar este contrato. Eso no quiere decir que el locador esté obligado a renovarlo. ¿Sí? Pueden decir, no, mira, en tal fecha finaliza el contrato y el inmueble me lo tenés que restituir, me lo tenés que devolver, me lo tenés que entregar, es la palabra exacta. Ahora, ante el silencio, la negativa del locador a esta, digamos, si el locador está remiso a esta convocatoria, ¿sí? El locatario lo que puede es resolver anticipadamente, sin pagar la indemnización. O sea, le faltan 3 meses para finalizar el contrato. Convoca al locatario, convoca al locador para saber si va a renovar o no
el locador no le contesta, él al mes anterior puede rescindir y no paga nada. Eso es lo que prevé la ley. Respecto de las garantías, igual, para las locaciones con carácter habitacional. El locatario le propone al locador dos garantías, que puede ser un título de propiedad, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza, garantía personal del locatario, que puede ser un recibo de sueldo, que dice que tiene que ser 10 veces mayor que el alquiler, pero me parece muchísimo, pero bueno, el locador tiene la obligación de optar por cualquiera de las opciones propuestas. Acá el locador no puede decir, no, yo quiero una garantía propietaria. El locatario ofrece dos garantías y el locador debe elegir entre esas dos opciones que el locatario le ofrece. Y bueno, acá terminamos. Si quieren hacerme alguna pregunta respecto de lo que hablamos. Acá en el chat tenemos algunas. Tenemos a la doctora Alicia Tisera que nos pregunta si el domicilio electrónico y el mail es considerado igual, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bien. Si quiero consignar judicialmente la llave, ¿cómo lo hago teniendo en cuenta el ASPO? Si querés consignar la llave, es complicado. Este tema es muy complicado. Yo, en vez de consignar las llaves, porque el locador no acepta las llaves. Si quiere la doctora María Carolina, si quiere habilitar el micrófono, así lo charlamos. Si puede habilitar el micrófono, a ver si podemos aclarar algo a esta situación que nos está tocando vivir. Carolina, no puedo, desde acá del chat no puedo ver el apellido, ya somos unos cuantos. Si querés seguimos, y si la doctora pues nos quiere aportar algo de más datos. Me parece que se fue la doctora María Carolina. Puede ser, sí, puede ser porque estamos desertando algunos. La doctora Eva Lemos dice que quería saber cómo va a ser el coeficiente. El coeficiente lo va a publicar el Banco Central de la República Argentina. Bien. ¿Se constituye domicilio electrónico también a los garantes a los mismos efectos? Sí, hay que constituir domicilio, el físico y el electrónico, y los dos tienen que coexistir. Bien. En una medida preliminar en este momento del ASPO, ¿cómo puedo hacer que se diligencie un mandamiento de constatación dado que las oficinas de notificaciones no están funcionando? Vas a tener que esperar que empiecen a funcionar, lamentablemente. No puedo. Respecto de esto, del tema del trabajo de los judiciales y del trabajo nuestro, de cómo estamos trabajando, respecto de eso no puedo decir porque me pasa lo mismo. Y sí, a todos. Hay cuestiones en las que estoy limitada porque realmente no puedo seguir adelante, digamos, por esta situación que estamos viviendo. Claro. Liliana dice, ¿el abogado puede hacer el contrato? Exactamente, sí, puede asesorar al cliente y redactar el contrato, que es lo que yo siempre recomiendo, porque para nosotros es mucho más fácil en distintos trabajos ejecutar, hacer un desalojo, una ejecución de alquileres, respecto de un contrato que nosotros confeccionamos, porque nosotros sabemos el trabajo que hicimos y sabemos qué es lo que podemos reclamar y no. Exacto. ¿Sí? Entonces, para nosotros es muchísimo más fácil, porque lógicamente la persona que te viene a ver y te dice, mira, la amiga de mi prima me quiere alquilar, tengo el departamento, me haces el contrato, listo, bárbaro. Esa misma persona, si tiene un problema con la inquilina, te va a llamar por teléfono y te va a decir, mira, no me está pagando. Bueno, ¿qué hacen? Llamamos al garante. Vamos a ponerlo en tema que es esto, o no pagó la boleta del agua, claro, por ejemplo. Llamemos al garante, que es lo que
siempre tenemos que buscar la vía más rápida. Ahora, si nosotros hacemos un asesoramiento y confeccionamos el contrato, y a raíz de ese contrato después, entre las partes hay conflicto, para nosotros es mucho más fácil, porque nosotros sabemos el trabajo que hicimos. Sí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, doy otro ejemplo y saliendo de este tema. Cuando nosotros hacemos una sucesión, tenemos una declaratoria del heredero, le escribimos, el inmueble se vende y el escribano nos llama por teléfono, nosotros sabemos el trabajo que hicimos. Exacto. ¿Sí? Entonces, nos pregunta, nosotros sabemos el trabajo que hicimos. Entonces decimos, mire, escribano es así, así, así. O sea, para nosotros es mucho más fácil que hacer un desalojo sobre un contrato que hizo otro, hacer un desalojo sobre un contrato. A mí me han traído contratos comprados en una librería, llenados con máquina de escribir. Pero bueno, uno, digamos, tiene que estar en la trinchera y presentar, digamos, es abogado de trinchera y tiene que trabajar con todo, pero como con el tema de que a nosotros se nos facilitan las cosas, no tengan ninguna duda sobre un trabajo que hicimos nosotros. ¿Podría preguntar? Hola. Sí, dame un minutito que termino Sí. con las que están en el chat, Sergio, y te doy la palabra, dale. Gracias, muy amable. No, por favor. Tenemos al doctor Carlos Menchise que dice, estimada doctora, ¿cómo estima se va a liquidar el impuesto de sellos en provincia conforme a la variación del segundo y tercer año del contrato? Que se ajustará a los índices impuestos por la ley, siendo en consecuencia de valor incierto. El sellado del contrato lo establece ARBA y se establece en base al total del contrato y se establece en base a la evaluación fiscal del inmueble. Es el 0.5%. Cuando nosotros generamos el sellado, que eso es otra cosa también es importante que debería consignarse en los contratos, nos piden el número de partida inmobiliaria. Sí, no sabemos, porque esto salió ahora, si ARBA va a seguir tomando en consideración eso, porque digamos que se habían tomado como montos muy bajos. Tomaba también el tema de la evaluación fiscal. Es incierto, no lo sabemos. Bien. Pienso que cuando tengamos que cargarlo, a medida que vayamos haciendo los nuevos contratos, nos pondrán un lugar donde digamos cuál es la cláusula de ajuste, porque ahora con el tema de que es escalonado llenábamos cada 8 periodos, cada 6 periodos o cada 12 periodos. Exacto. Y ahí completábamos el total del contrato. Esto es nuevo, es incierto. A medida que esto se vaya activando, que se vayan haciendo nuevos contratos, ahí vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. Bien. No. Acá tenemos otra doctora que nos pregunta si es obligatorio consignar el domicilio electrónico o facultativo de las partes. Es obligatorio, lo está pidiendo la ley, lo dice la ley. ¿Cuál sería la consecuencia de no declarar el contrato en AFIP? No tengo idea. Pienso que si tenemos que hacer una acción judicial, a la larga o a la corta va a haber que declararlo. Porque si la propia ley dice que el juez lo primero que va a hacer es pedir informes a la AFIP para saber si está registrado o no, no sé si se podrá hacer también una inscripción tardía, por ejemplo. A mí me pasa, cuando vienen con temas de desalojo en la provincia de Buenos Aires, ninguno tiene el sellado de ARBA. Ni saben lo que es, muchísimas veces. Es verdad. Yo sé que sin el sellado lo inicio, ¿y qué me dice el juez? Cumpla con el costo fiscal. Me viene todo no me ordenan el traslado. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Le digo al cliente, mirá, esto hay que pagarlo, porque si no, yo no puedo iniciarte el desalojo, no puedo hacer nada. ¿Y se puede pagar aún habiendo sido iniciado por Sí, yo lo he hecho. Me cobran una multa. Exacto.
Cobran una multa, aparte del sellado, cobran una multa por pagar, pero yo cuando inicio mi demanda, que es lo que a mí me interesa y darle trámite, acompaño la factura emitida por ARBA, el comprobante emitido por ARBA pagado en el BAPRO, y lo acompaño. Entonces yo cumplí con el Código Fiscal, que muchas veces me ha pasado que vienen los locadores, a veces propietarios, y me dicen, no, yo eso no lo pago, porque digo, mira, yo lo lamento, pero si querés te lo inicio, pero a mí me van a pedir que cumpla con el Código Fiscal. Si no, a mí esto me queda acaparado. No puedo avanzar. Pienso que los jueces ahora, en este momento, adoptarán el mismo temperamento. No sé quién es el micrófono que está abierto. Por favor, si los pueden silenciar. Seguimos con la pregunta de la doctora Verónica Albanese, que dice, ¿la certificación de firma ante un escribano para los nuevos contratos sería válido para una posible acción judicial? Sí, eso, el contrato es privado, es entre partes, eso no quita de que se haga una certificación de firma ante el escribano. Esto ahorra un paso de tener que llegar a una acción judicial. ¿Por qué? En el primer traslado, cuando yo presento un contrato sin las firmas certificadas, el primer traslado dice que tanto el inquilino como el garante reconozcan la firma. Y cuando yo presento una firma certificada, no, porque ya el escribano dio fe de que esa persona, de que esa firma es de esa persona. Bien. Por nada, Verónica. Con relación a los arreglos estructurales del inmueble, ¿quién se hace cargo? Respecto de la última ley. Estimo que sí. No sé si la doctora Liliana se quiere habilitar el micrófono, le damos acceso para que lo consulte. Bueno. Hola. Sergio, ¿querés hacer tu consulta que habías quedado en espera? Doc. Sergio RR. Bueno, creo que hasta acá llegué con todas las preguntas que tengo en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta más. Hola, quería... Ahí está. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Ah, perdóname. No, de todo el articulado es claro que es de orden público el plazo mínimo el contrato, ¿no? Quisiera saber, porque la estuve leyendo la ley y quería saber qué otras cosas pueden derogar las partes por autonomía de libertad, por ejemplo, ¿no? Ante otras ciertas soluciones para ciertas contingencias, o sea, obviamente la ley te da un preceptivo, o sea, una forma de actuar, pero pienso que en algunos casos se puede variar lo que dice esta ley en cuestiones que no está comprometido de orden público, no sé si soy claro. Mira, yo por lo que entiendo, ya te digo, esto es todo nuevo, pero por lo que entiendo las partes no pueden variar, digamos, las condiciones que te está imponiendo la ley. Pero, perdón, no, pero suponiendo que, no sé, una cláusula penal X dice un mes, ¿en qué está comprometido el orden público si pactamos 2 meses, por ejemplo, de pena o de penalidad? Es eso a lo que voy. Hola. Yo soy partidaria de que la ley te está dando todas estas pautas y uno las tiene que cumplir. Ahora, que vos en un contrato lo pongas y llegado el momento lo quieras ejecutar, el juzgado te dirá, esto no corresponde por tal y tal, por tal artículo. Normalmente, bueno, siempre se tiene en cuenta cosas, el tema de la vivienda tiene mucha connotación con el orden público, pero hay ciertas cuestiones que la autonomía de la voluntad, por ejemplo, la otra ley de alquileres, la antigua ley de alquileres, dejaba campo para la autonomía de la libertad, ¿no? Como generadora de obligación. Y no veo por qué acá no. En realidad se hizo por eso.
no te olvides que acá hubo asociaciones de inquilinos con todo este tema. En realidad es por eso. Claro, pero... acá, claro, digamos, bueno, las sería opiniones cuestión... personales Claro, se verá después con las el... opiniones, Claro, las opiniones personales, digamos, están digamos, las dejamos aparte. claro, Yo lo que te digo que son normas de orden público y que precisamente lo que se quiso es dar un marco, digamos, limitar al locador y darle un poco más de margen al locatario. Pero esto hay que claro, cumplirlo. pero incluso aunque una cláusula, por ejemplo, beneficie más todavía al inquilino y sea parte de la preceptiva de que nos da, o sea, Eso lo valorará el juez en su claro, momento cuando, claro, digamos, yo te explico, vos podés poner todas las cláusulas que quieras, mientras que la relación locativa esté bien, está todo bárbaro. Cuando la relación locativa, digamos, empiezan con los conflictos, donde vos tengas que ir a los tribunales, donde tengas que judicializar todo esto, y ahí el juzgado te va a decir, y te va a depender qué criterio tiene el juez, si vos estás de acuerdo, si vas a apelar, si no vas a apelar, digamos, eso también es el juego nuestro, ¿no? De decir, bueno, esto lo ponemos, y si el otro está dispuesto a cumplirlo o no cumplirlo. Ayer, cambiando de tema, hice una consulta a ARBA por el tema del sellado y me dicen que tengo que tomar, por ejemplo, 10.000 pesos, una vivienda mensual, 10.000 pesos mensual, multiplicarlo por 36 y de ahí pagar el 0,5. Así me dijeron. En realidad yo te explico, el sellado de ARBA lo generás en la parte de ARBA, instrumentos privados, va a decir contrato de locación, te va a pedir que cargues todo el contrato con las partes, todo te va a pedir que cargues todo y te va a pedir el número de partida inmobiliaria. Sí, exacto, exactamente. Y ahí va a salir el impuesto, te va a salir lo que tenés que pagar. Y cuando lo pagas fuera de término también va a salir la multa. Es el total del contrato más o menos, consideremos que es un 0,5%, porque nosotros también tenemos que saber para pedirle el dinero a mi cliente. Yo generalmente, cuando yo tengo un contrato y tengo que generar, cumplir con el código fiscal, ¿sabes qué hago? Lo genero, le doy la boleta a mi cliente y le digo, toma, anda a pagar y tráemela. Claro, pero en esa misma página de ARBA, ahí hay que poner el total en pesos del contrato. Entonces, lo tenés que cargar, el total no. Vos tenés que cargar, no, vos no tenés que cargar el total, vos tenés que cargar el contrato tal cual te va a pedir las partes, te va a pedir los datos del inmueble y te va a pedir tal cual. Hasta ahora nosotros estuvimos haciendo contratos escalonados, entonces nosotros tenemos que cargar periodo tal al periodo tal, tanta plata, del periodo tal al periodo tal, tanta plata, y de ahí resulta lo que es el total del contrato. Claro, exacto. Bueno, listo, Cora, muy amable, gracias. No tenés por qué. ¿Listo? Bueno, en el chat les dejé el correo electrónico de la doctora Gisela Analía Matos. La verdad es que, como siempre, Gise, te agradecemos por participar con nosotros, es un honor, siempre clara, expeditiva, una genia, siempre para todo. Les agradezco a todos por haberse conectado. Para los que no se pudieron conectar vía Zoom, la charla fue grabada y la vamos a pasar por el canal de YouTube del Colegio de Abogados de La Matanza. Y bueno, ahora después voy a ver si lo podemos pasar también por alguna otra plataforma. Depende siempre del peso de la grabación, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por participar con nosotros. Una cosa, perdón, Jessica. No, por favor. Una cosa más. Les agradezco a todos que hayan participado. Agradezco nuevamente al colegio, donde estoy honrosamente matriculada, a Fojacero que me convocó, y muchos de los participantes me conocen, saben que pueden contar conmigo, y me gustaría cerrar esta charla con lo que digo siempre cuando cierro mis charlas por mis audios de WhatsApp.
cuando un colega me pide una mano o me pide mi punto de vista. Cuentan conmigo y cualquier cosa, acá estoy. Gracias. Muchas gracias, Gis, es un honor siempre. Muchas gracias a todos por compartirlo con nosotros. Los esperamos en la próxima.